vamos a meditar en la palabra. Quiero hoy compartirles una meditación acerca de la oración y la meditación que quiero compartirles hoy es, entonces yo oré, entonces tú debes orar. Vamos a pedirle al Señor pues que por medio de ella Él sea hablándonos. Nehemías capítulo 4. Quiero invitarles para que tome asiento, pueda estar bien cómodo, donde usted se sienta cómodo pues allá en el interior de su casa y pueda relajarse para que escuche la palabra de Dios. Como le decía ahora, coloque su mente en blanco, coloque su corazón bien dispuesto para que la palabra del Señor entonces llegue y haya cabida en nosotros y Dios pueda glorificarse por medio de su palabra. Nehemías capítulo 4, versículo 1 al 8, dice la palabra del Señor así. Cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y hubo delante de sus hermanos y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montes del polvo las piedras que fueron un día quemadas? Y estaba junto a él Tobías el amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribaría. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, oraron a Dios los hermanos, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubras su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se enfurecieron de tal manera y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Dice el versículo 9, y aquí quiero dejar la lectura. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Vamos a meditar en la palabra del Señor en esta preciosa mañana y quiero que usted pueda recibir la palabra bajo el título La necesidad de nosotros orar. ¿Sí? La necesidad de nosotros orar. En situaciones complejas que somos puestos en estrecho y nuestra vida es puesta en una sin salida, en un parangón sin salida. Hay momentos de la vida cuando nos sentimos como en un parangón o en un callejón sin salida, como si no pudiéramos devolvernos, pero tampoco pudiéramos avanzar. Y hacia todos los lados, entonces vemos que las puertas están cerradas o hay murallas, hay muros. Y en una situación así, frente a lo que tenemos por delante, nos queda complicado tomar una decisión con cabeza fría. Y es ahí entonces cuando muchas veces actuamos de la manera que no podemos actuar y decimos lo que no tenemos que decir y nos comportamos de la manera que no tuviéramos que comportarnos. Y se nos olvida que tenemos un recurso precioso, se nos olvida que tenemos un recurso glorioso y es la oración. Cuando nosotros oramos, entonces el Señor comienza a fortalecernos. Recuerde que la oración abate nuestra vida, nuestro egoísmo, ¿sí? Nuestra prepotencia y nos hace personas sumisas, nos hace personas dóciles a la presencia del Señor Jesús. Si usted notó en la porción de la palabra del Señor que leímos, el corazón de los judíos estaba lleno de alegría y lleno de entusiasmo. ¿Por qué? Porque recuerden que su ciudad, ¿sí? La ciudad de sus padres y la ciudad donde tenían el templo y la ciudad donde era su tierra, ¿sí? Había sido pues quemada, sus puertas quemadas por el fuego, sus muros derribados y ellos habían sido llevados cautivos. Y resulta de que estando en tierra extraña, entonces Dios colocó unos líderes o esos líderes iban con ellos desde la cautividad
pero resulta de que a esos líderes se les abrió una puerta especial y esa puerta especial que se les abrió entonces fue trabajar en palacio. Y uno de estos líderes era Nehemías, sí, Nehemías, un tremendo líder. Usted de Nehemías quizás no lo nota en las principales partes de la Biblia donde habla acerca de los héroes de la fe, que hizo esto, que hizo aquello, pero Nehemías fue tremendo líder porque por medio de su liderazgo silencioso y por medio de su confianza en Dios, entonces pudo retornar y pudo hacer que el pueblo retornara y que cuando ellos lo hicieran, entonces la ciudad estuviera reedificada y la ciudad estuviera otra vez en pie. Entonces dice la palabra del Señor que había entusiasmo en el corazón de los judíos cuando Nehemías les propuso reconstruir las murallas de Jerusalén, reconstruirlas, ¿sí? La ciudad hacía años que estaba en ruinas, estaba destruida por tantas guerras, por tantos años de abandono y por tanta dejadez. Pero ahora Dios mismo le había llamado a ellos, les había dado la oportunidad a ellos y la tarea de reconstruir su ciudad, de levantar nuevamente el templo para que ellos pudieran regresar y pudieran reunirse. Y ellos se sentían entonces orgullosos, se sentían felices. La vida de ellos entonces estaba a punto de cambiar para bien, porque imagínense de estar en cautiverio a regresar nuevamente y a restaurar todo lo que era la parte espiritual, la parte del culto. Esto les hacía a ellos emocionalmente ser más fuertes, sentirse útiles, porque la vida empezaba a brotar otra vez para ellos, porque se asomaba tan siquiera un poquitico de alabanza, un poquitico de adoración, se asomaba para ellos entonces un tantico de esperanza. Desaparecerían las ruinas y con ellas el horror de lo pasado y podrían comenzar a construir un nuevo templo y podrían entonces comenzar a ser la ciudad normal, el país normal y las personas normales. Todo entonces estaba a punto de volver a la normalidad. La ciudad nueva sería el símbolo de un nuevo comienzo y de un nuevo empezar en paz, en armonía, y estaban ellos entonces aguardando, sí, aguardando toda esta situación. La construcción se inició con mucha energía porque Dios le dio gracia a Nehemías delante de los ojos del rey y entonces él no solamente le permite reconstruir, le permite regresar, sino que le da también madera y le da también los elementos que él necesita y le da cartas para que ellos puedan tener franqueado el paso cuando pasaran entonces por el bosque. Los hombres y las mujeres y hasta los niños, dice la Biblia, que ponían mano a la obra, sí, a la obra y que cada quien entonces ofrecía lo que podía para que la ciudad saliera de la vergüenza, saliera de las ruinas y fuera una vez más una ciudad en la que un pueblo pudiera vivir feliz. Qué bonito, mi hermano, nosotros poder meditar en este pasaje y eso me acuerda a lo que es la iglesia hoy, aleluya, la iglesia del Señor hoy. Es una iglesia muy hermosa, es una iglesia muy especial, es una iglesia muy linda, una iglesia generosa, una iglesia que de lo poco o de lo mucho, entonces esta iglesia da, esta iglesia trabaja, esta iglesia sale adelante, somos una iglesia unida. Cuando nosotros nos unimos, entonces Dios comienza a hacer cosas grandes y comienza a hacer cosas especiales. Es comprensible que la alegría de los habitantes de la ciudad entonces estuviera a flor de piel y que brotara, sí, que brotara. ¿Por qué? Porque a quién le gusta vivir en las ruinas, en medio de la evidencia del fracaso, a nadie, en medio de la destrucción, en medio del odio, en un medio pasado lleno de errores y de maldades, a nadie le gusta entonces vivir en una situación así, a nadie le agrada vivir en una situación de esa magnitud y a quién no le gusta, por el contrario, vivir en un lugar construido con el esfuerzo de sus propias manos, con el coraje y con el amor. ¿A quién no le agrada entonces regresar a reincorporarse en su vida natural, en su vida cotidiana? Así estaba el pueblo judío, estaba feliz en medio de la tarea que ellos estaban realizando, en medio de la tarea que ellos estaban entonces siguiendo adelante, con la esperanza puesta en un nuevo tiempo, en una nueva etapa para todos, en un nuevo comienzo. Sí, y es entonces en medio de la algarabía popular y en medio del entusiasmo y en medio de la alegría y que todos los judíos estaban efusivos por entonces haber arrancado este trabajo que un grupo de personas, ¿sí? No solamente negativas, sino que estaban
estaban haciendo que la moral del pueblo, sí, que estaban desmoralizando al pueblo, sí, y entre esas personas se cuenta o la Biblia da unos nombres porque eran personas importantes del gobierno, porque eran personas importantes de la región y porque eran personas notables, sí, notables, y estamos hablando de Tobías, estamos hablando de Zambalat, sí, estamos hablando de unos personajes entonces que estaban allí a cargo en esos días de los judíos en un país ajeno, en una tierra ajena, en una tierra extraña, y dice que inician una campaña de desprestigio, inician una campaña de desánimo, inician una campaña entonces en contra de los judíos y en contra de la reconstrucción. Con muchas ganas habían empezado el trabajo, pero ellos entonces les dicen, ustedes no tienen la facultad, ustedes no tienen los recursos, ustedes no tienen la fuerza, ustedes son unos muertos de hambre, ustedes entonces son personas que no valen la pena y no van a ser capaz de realizar esto y no van a ser capaz de continuar. ¿Cuántas veces el enemigo te ha dicho a ti, me ha dicho a mí, le ha dicho a la iglesia que nosotros no podemos sacar adelante una construcción, que nosotros no podemos sacar adelante un proyecto evangelístico, que nosotros no podemos sacar adelante un proyecto en la iglesia espiritual, que no podemos hacer tal o cual actividad dentro de la iglesia? ¿Cuántas veces te ha dicho a ti personalmente que tú no puedes salir adelante con tu matrimonio, que tú no eres capaz de seguir adelante con tu trabajo o que no vas a ser capaz de sacar adelante este negocio que ha venido a tu corazón para hacerlo, que no eres capaz de sacar adelante ese matrimonio, tus hijos? ¿Cuántas veces nos ha dicho el enemigo esas cosas? Pues muchas veces nos ha dicho, y ha venido siempre en una campaña de desprestigio, en una campaña de desánimo hacia nosotros, pero es ahí entonces cuando los verdaderos hombres de Dios, cuando las mujeres de Dios nos tenemos que levantar, se tienen que levantar y con fuerza entonces arremeter y seguir hacia adelante. Estás trabajando en vano, la tarea que comenzaron es imposible. Eso era lo que ellos les decían a los judíos, ustedes no van a ser capaces. ¿Quién sabe cuántas cosas más no les habrían dicho? ¿Usted se acuerda cuando David salió a pelear y le dijo al pueblo, le dijo al ejército que estaba allí junto al rey Saúl, le dijo, yo voy a ir y voy a pelear contra ese filisteo incircunciso, porque él nunca más se va a volver a burlar de ustedes y mucho menos de Dios? ¿Y qué le comenzó a decir ese filisteo incircunciso? Usted no es capaz, usted es un niño, usted es una persona que ofende quizás mi vida, ofende mi itinerario, ofende entonces mi currículo, porque yo soy un soldado experimentado, yo aparte de soy gigante y yo soy el que comando los ejércitos de los filisteos. Sin embargo, David iba confiado en el Señor. Lo mismo que sucede con la iglesia, nosotros vamos confiados que nosotros vamos a ser capaz de salir adelante y vamos a cualquier proyecto, cualquier situación, vamos a poder afrontarla de la mejor manera. Y entonces es ahí cuando estos desanimadores comienzan entonces a poner desánimo, comienzan allí a colocar una campaña de desprestigio contra toda la obra que se estaba realizando. ¿Quién sabe cuántas cosas más les habrían dicho? Pero no se salieron con la suya. Y finalmente entonces los judíos lograron su cometido. Las obras de reconstrucción estaban avanzando, pero en un momento dado, estas personas, por medio de ese desánimo y de esa campaña de desprestigio, lograron que por unos días la obra entonces se paralizara, la obra se quedara quieta. Y es allí cuando la gente baja la guardia, es allí cuando la gente regresa, llora, es allí cuando la gente se desanima, y entonces surgió efecto lo que Tobías y Zambalá, el amonita y el árabe, estaban allí en medio de todo, sembrando toda esa discordia, y el pueblo se regresa, el pueblo entonces guarda sus herramientas, el pueblo entonces no sigue, no se adelanta. Pero el libro de Esdras, contemporáneo de Nehemías, sabemos que los trabajadores tan llenos de energía como estaban, tan llenos de vitalidad, con tanto fervor y con tanta voluntad, finalmente bajaron los brazos. Sí, finalmente bajaron los brazos. Yo no sé si se te hace parecido este pasaje a nuestra vida o a la vida de muchos en la iglesia, que en medio de las vicisitudes y en medio de las dificultades, en un momento dado entonces toman una mala decisión y bajan los brazos y paralizan la obra, y entonces como que no quisieran avanzar, y es ahí cuando se desalentaron, dice la palabra del Señor, y perdieron las fuerzas, las ganas de seguir trabajando, y dice que las murallas y todas sus metas y todos sus proyectos y la ciudad feliz entonces quedó en veremos, quedó en parada y no se pudo continuar, ni siquiera se daban
dan cuenta que habían levantado ya la mitad de la muralla. Mire la bendición que Dios les había ayudado hasta ese momento. Habían levantado la mitad del muro. Y recuerde que cuando hablamos de la muralla, estamos hablando que en la antigüedad las ciudades eran rodeadas por una muralla. O sea que no era un muro cualquiera, como una pared como las que nosotros estamos enseñados a levantar. Era la mitad de la muralla que rodeaba toda una ciudad. Y ya lo habían hecho. Ya habían levantado esa muralla, pero resulta de que por el desánimo y por el desprestigio que habían comenzado estas personas, ellos habían llenado su corazón de todas estas cosas malas que ellos venían diciendo y se habían desanimado, pero no se habían dado cuenta que tenían la mitad de la muralla ya construida o ya reconstruida y que ya casi iban a terminar. La influencia externa había o estaba surgiendo efecto. Las palabras de los enemigos habían entrado en el corazón de los judíos, ocupando el lugar que antes ocupaban los ideales y los sueños. Entonces, lo que tú no puedes permitir es que tu pasado determine tu futuro. Lo que tú no puedes permitir es que en el lugar donde están los ideales y los sueños, usted permita que sea ocupado por el desánimo y usted permita que sea ocupado entonces por la desesperanza. La desesperanza había ganado el lugar de la fe y eso es lo que tú y yo no podemos permitir en medio de esta situación que estamos viviendo. No permitas que el temor te invada, no permitas que la desesperanza ocupe el lugar de tus sueños, no permitas entonces que la desesperanza ocupe el lugar de esa visión que nosotros tenemos que vamos a seguir adelante. Y el pueblo volvió a conformarse con las ruinas y nadie quiso seguir construyendo. No cuente conmigo, hermano Esdras, no cuente conmigo, hermano Nehemías, porque nosotros no seguiremos adelante en medio de la reconstrucción. Quizás ellos tienen razón y nosotros no somos tan fuertes. Quizás ellos tengan razón y nosotros no tenemos la capacidad. Quizás ellos tengan razón y nosotros no podamos seguir adelante. ¿Qué hacer en una situación así? ¿Qué decirle al pueblo en una situación así? ¿Cómo combatir esos sentimientos de desánimo? ¿Cómo combatir esos sentimientos de angustia? ¿Cómo combatir esos sentimientos entonces de dejadez, de no querer hacer las cosas, de no querer asistir a los cultos, de no querer orar, de no querer buscar a Dios, de no querer leer la palabra, de no querer seguir adelante con la familia, de no querer quizás luchar y luchar para poder salir adelante en medio de cualquier crisis? ¿Cómo devolver el corazón los que otros habitualmente le habían robado? ¿Cómo devolverle la confianza? ¿Cómo devolverle el corazón a aquellos que sentían que otros ya se los habían extraviado, se los habían robado? ¿Cómo que tenía que actuar este líder Nehemías? Nehemías era el líder para esa época, así como tú y yo lo somos para esta época. Nosotros, el Señor nos colocó hoy para que seamos los líderes. El Señor nos colocó hoy para que nosotros quizás salgamos adelante, pero no solamente salgamos adelante, sino que podamos guiar al pueblo para que salga adelante. El Señor me ha colocado en esta mañana aquí al frente de ustedes y aquí detrás de esa pantalla para decirte a ti, mi hermano, que nosotros podemos hacerlo, que nosotros podemos salir adelante, que nosotros lo vamos a lograr en el nombre del Señor y que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece y que todo lo que nosotros muchas veces oramos y clamamos y predicamos es hora de que nosotros lo comencemos a vivir. En estos días hablaba con un pastor y le dije, es hora, compañero, de que comencemos a vivir lo que muchos años predicamos, que este pueblo vive por fe y que estamos escondidos en la roca y que vamos a salir adelante porque nuestro Dios nos va a capitanear a un puerto seguro. ¿Cómo tenía que actuar Nehemías para que ese pueblo difícil volviera a retomar su trabajo con la misma fuerza y con la misma convicción que ellos habían comenzado? ¿Cómo logro yo entonces hacerme entender en esta mañana para decirte que tú debes de levantarte de esa postración? ¿Cómo hago yo para que tú puedas entender que no nos podemos rendir, que no hay opción, que aquí no es que si me devuelvo, que no, aquí la única que hay es de seguir adelante, no hay tiempo para retroceder, no lo hay tiempo. Alguien dijo, no sé ustedes, pero yo hubiera esperado de un líder que verdaderamente fuera grandioso, que hubiera esperado que Nehemías se parara en medio de la plaza de la ciudad y desafiara la autoridad de ellos y de todos y aún de Dios, a los que habían desanimado al pueblo. Hubiera
hubieran esperado que quizás los hicieran echar fuera de la ciudad. Alguien decía o que hubiese juntado los suyos en medio de las ruinas del templo para predicarles un sermón que les animara y que los pusiera nuevamente en pie. Pero sabe, en vez de Nehemías salir a desafiar a la gente o salir a predicarle o salir a pelear con ellos o a decirle lo que no debería decirle en tiempo, porque hay tiempo donde tenemos que callar y hay tiempo donde tenemos que hablar. Y nosotros como siervos de Dios tenemos que saber cuál es ese tiempo, cuando hay que salir a hablar y cuando hay que estar en silencio. Pero sabe, hubiera esperado que él mismo dé el ejemplo y desoyendo a los que se burlaban, entonces hubiera podido seguir adelante en medio de la reconstrucción. Pero no, Nehemías no hace nada de lo que quizás alguien dijo que él debió hacer. No, no se paró allá a desafiar a nadie, no se paró a pelear con nadie, no se paró a desafiar a nadie, no hizo absolutamente nada en público, absolutamente. ¿Qué hace el líder puesto por Dios ante una situación de ese tamaño? Ante una situación de esa magnitud, ¿cómo se defiende él de los insultos? ¿Cómo se defiende él de las burlas, de la incomprensión de los pesimistas de siempre? ¿Cómo se puede defender? ¿Qué hace él para levantar el ánimo de su gente? Dice la palabra del Señor en el versículo 4. Entonces yo oré. Si te acuerdas de la lectura que leímos al inicio de este sermón, entonces en el versículo 4, recuerda lo que dice la palabra del Señor. Entonces yo oré. Por eso aquí entra el tema que quiero que analicemos en esta mañana con la ayuda del Señor. La necesidad de que tú y yo oremos. Entonces debemos orar. He ahí la respuesta de este gran hombre de fe, de este hombre de Dios. Cuando se viene el mundo encima y cuando la obra se para y cuando ya iban a la mitad de la reconstrucción del muro, entonces todo el mundo tira el palustre, tira la espada, tira todo y dice: no cuenten más conmigo, que yo no voy más. Yo hasta aquí llego, yo no avanzo más. Y dice Nehemías que él se levantó y entonces allá en medio de su hogar comenzó a clamar y dice una frase, dice una palabra especial. Entonces yo oré. Me costó entenderlo, cómo podía ponerse a orar justamente en medio de ese tremendo lío, de esa tremenda necesidad. ¿Cómo podía ponerse a orar cuando todas las miradas estaban puestas en él? ¿Cómo podía ponerse a orar cuando hacían falta hechos concretos? Y si esos hechos eran grandiosos, entonces era mucho mejor. ¿Cómo ponerse a orar? Como alguien podría decir lo que muchos están diciendo en las redes: ¿y dónde están los pastores? ¿Y dónde está la iglesia? Aleluya, el Señor. ¿Y dónde está que no salen aquí en medio de esta cuarentena, en medio de esta pandemia? Me costó entenderlo y a mucha gente le va a tocar o le va a costar entenderlo, pero ¿sabe dónde están? Entonces llore. Estamos orando, estamos clamando. Un hombre de rodillas, un pueblo de rodillas es más poderoso que un ejército de 1000 batallas. Aleluya al Señor. Pero finalmente creo que es justamente la actitud más concreta para esos momentos de profundo desánimo y desaliento, de tenerse no para siempre, sino por un momento. Y en ese momento es donde Dios llena de fuerzas, donde Dios llena de calma y donde la gloria de Dios se manifiesta. Aleluya. Alzar las manos al cielo y orar. Aleluya. Es lo más hermoso, es lo más maravilloso. Sabe que en Inglaterra, en una de las guerras mundiales, aleluya, entonces uno de los líderes más notables que hubo allá, Winston Churchill, dice que se le acerca a la reina y le dice a la reina de Inglaterra, y le dice: reina, Hitler y los aliados entonces están casi que nos van a invadir. Mussolini está ya que llega a la frontera de Reino Unido y no sé qué vamos a hacer. No tenemos un ejército, no tenemos armas, no tenemos nada que nos pueda ayudar y que nos pueda sacar adelante en medio de toda esta situación. No sé qué hacer, me siento maniatado. Yo como principal del gobierno no sé qué hacer. Y esta reina lo que le dice es: Winston, lo que tienes que hacer es vaya y ore. Yo también voy a orar, y al poco ejército que hay y al poco gente de gobierno que hay, vaya y póngala a orar y dígale que oren, porque es más importante o es más poderoso un ejército de rodillas que un ejército con arma. Un ejército de rodillas es más poderoso y más letal que cualquier ejército alzado en arma. Y dice que ellos se fueron a orar y que en medio de la oración no pasaron 2 o 3 días y el curso de la avanzada que venía hacia Inglaterra entonces fue
fue desviada y no lo invadieron y ellos quedaron allí tranquilos. ¿Sabe por qué? Porque tenemos la ayuda de un aliado y de ese que está arriba en el cielo y que está para ayudarnos y que está para bendecirnos. Porque en esos momentos es donde podemos percibir al Dios misericordioso, pero finalmente creo que esa es la actitud que nosotros tenemos que tomar, la actitud más correcta para esos momentos de profundo desánimo y de profundo desaliento, detenerse no para siempre, sino para alzar los ojos, decir, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Orar con toda fuerza de la fe, esperando en el Señor cuando podamos confiar y podamos orar en Él, porque es en esos momentos en los que mejor podemos percibir el rostro del misericordioso Dios que viene al auxilio, que viene al amparo, que viene a la ayuda. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones, en medio del trabajo cotidiano, incluso en la vida de la iglesia, cuando uno está ocupado en tantas cosas, cuando son tantas y tantas las preocupaciones humanas y económicas, es difícil quizás detenerse por un instante a sentir la presencia del Señor a nuestro lado o en medio de nosotros. Es difícil hacer un tiempo para la oración, es difícil ejercitarse en la devoción y en la búsqueda de una comunión íntima con el Señor, pero es precisamente ese tiempo que nosotros necesitamos para acercarnos al Señor. Pero cuando se toca fondo, pero cuando es el caso de que la gente de la historia que ya no quería seguir más y que ya se habían resignado y que habían bajado sus brazos y que ya lo daban todo por perdido, entonces dándole la razón a los criticones, a los envidiosos, a los buscapleitos, aquellos que habían iniciado la campaña de desprestigio, dice la palabra del Señor que un hombre se levanta y el pueblo pregunta, ¿y dónde está Nehemías que no le importó que nosotros dejáramos tirada la obra? Y alguien le dice, Nehemías está orando al Dios del cielo por ustedes, para que ustedes se levanten y para que ustedes, vuestro ánimo sea fortalecido y sea cambiado. ¿A dónde está? Está orando y les manda a decir que ustedes también se pongan a orar, porque es de la única manera que Dios va a obrar. Entonces yo oré. Es importante que la iglesia crezca en compromiso y en membresía. Sí, es importante. Es importante que la iglesia se desarrolle. Es importante que la iglesia tenga actividades. Es importante que la iglesia sea una iglesia de avanzada, que tenga grupos de evangelismo, que tenga grupos de jóvenes, que tenga grupos que atiendan las dorcas, otros escuela dominical, que tenga un grupo fortalecido de alabanza, que tenga un grupo de discipulado, de comunión, de madurez espiritual. Todo esto es importante, pero es importante, escúcheme bien, que esa misma iglesia saque su tiempo para orar y para acercarse al Señor y para decirle, Señor, aquí estamos y necesitamos seguir hacia adelante. Y es importante que los cultos sean vivos y sean alegres para que se sienta la presencia del Cristo resucitado en medio de su pueblo. Y ojalá aprendamos a ser una iglesia así, activa, viva, que crezca, que sea abierta, solidaria y con un crecimiento constante. Pero más importante que todo esto es que cada miembro aprenda la lección que nos enseñó Nehemías. Entonces yo oré. Cuando sientas que todo va mal, cuando sientas que hay desesperanza, cuando sientas que todo está quizás en contra nuestra, cuando sientas que todo al parecer no va a mejorar y que va a empeorar y que las cosas se van a complicar cada día, recuérdate de la lección de Jeremías. Entonces yo oré y es ahí cuando nos tenemos que arrodillar, que doblegar y comenzar a orar y a buscar al Señor Nehemías y que le ponga en práctica lo que él hizo en su vida diaria. Entonces yo oré, me falta el trabajo, no sé qué hacer, no doy más, no veo ningún horizonte, entonces yo oré. No, yo oré, aleluya. Las cosas no van bien en casa, los chicos se pelean, la situación con la compañera o el compañero parece que como que no fluye y que como que las cosas no se acomodan. Nos cuesta ponernos de acuerdo en el matrimonio.
Entonces yo oré. Recuerda las palabras de Jeremías. Entonces yo oré. Estoy deprimido por tantas malas noticias. Estoy deprimido porque ya van más de 200,000 muertos a causa de este virus corona en todo el mundo y cada día crecen los contagios y cada día entonces se acrecienta más como que el dolor y la necesidad y hay muertos por aquí, desesperanza y contagiados por aquí. Ya comienza a escasear quizás lo económico y muchas situaciones comienzan a complicarse y te deprimes por tantas malas noticias. Entonces yo oré. Recuérdate lo que dice Nehemías. Entonces yo oré, entonces yo busqué al Señor. Nos encontramos quizás en medio de una situación complicada y alguien dice, bueno, en los jóvenes no quieren trabajar los jóvenes, no quieren trabajar las hermanas de escuela dominical, las dorcas, muchos quizás han estado comenzando a bajar la guardia, aleluya. Entonces yo oré, aleluya. Entonces yo oré. Tengo problemas con un hermano, con una hermana y quizás no sé cómo enfrentar esto, cómo solucionar esto. Entonces yo oré. Algunos dicen somos pocos y no vamos a poder hacer mucho, no vamos a salir de esta, pastor. Entonces yo oré. Alguien quizás está desesperanzado y alguien quizás dice, pastor, es posible que de esta pandemia no salgamos, es posible que de esta situación no salgamos, es posible que el mundo nunca pueda ser igual a antes, es posible que esto entonces dure 18 meses, dure 2 años y en esos 2 años no sé qué va a pasar. ¿Qué hacemos, pastor? Oremos, oremos, porque cuando nosotros oramos, entonces nos vamos a conectar con el Dios del cielo y Él va a obrar de una manera especial. No es cierto que del cielo solamente cae agua, del cielo cae la gloria de Dios, cae la bendición, cae la misericordia del cielo. Entonces cae toda clase de bendiciones para su pueblo, para sus hijos y para los que no son también. Y todo fue diferente cuando Nehemías se levanta de allí, cuando Nehemías sale después de una semana que estaba allí encerrado a solas con Dios y salió, las cosas eran diferentes porque el pueblo lo estaba esperando afuera y le estaba diciendo, Nehemías, perdónenos, nosotros cometimos un error porque nos dejamos desanimar, pero aquí estamos, escuchamos el consejo y nos fuimos a orar y el Dios del cielo fortaleció nuestro espíritu, despertó los valientes y nosotros pudimos salir adelante y todo fue diferente. El cansancio se hizo entonces o se apartó, hizo una fuerza para que pudiéramos seguir andando. Siempre firme, siempre adelante. Continuamos pues, dice la Biblia, reconstruyendo la muralla y la gente trabajaba con entusiasmo. Era tanta el entusiasmo de la gente que dice la Biblia que en una mano tenían el palustre y tenían el balde con la mezcla y estaban allí con la otra mano, entonces empuñaban la espada porque aquellos como no pudieron con la campaña de desprestigio y con las palabras de desánimo y de desaliento, entonces se vinieron como un ejército a atacarlos y a muchos entonces mientras reconstruían el muro los mataban allí en medio de esa construcción para la iglesia, para Dios, para el templo, para la ciudad, pero Dios fortaleció ese pueblo y dice allí estaba el fruto de la oración. El miedo fue derrotado y volvió la esperanza. Usted quiere que el miedo sea derrotado, usted quiere que vuelva a renacer la esperanza. Allí está el fruto de la búsqueda de la comunión íntima con Dios. La prueba es vencida y el entusiasmo regresa nuevamente. Allí está el fruto de la fe en el Señor, porque dice la Biblia, siguieron reconstruyendo la muralla. Y recuerde que ya lo llevaban a la mitad. Tú ya llevas mucho más de la mitad del camino recorrido. El matrimonio no es hora de que tú renuncies a ese matrimonio, a ese hogar. Ya llevas tantos años que estás adelante, sacándolo adelante. No permitas que el enemigo, por medio de problemas y desánimo, entonces te haga retroceder. Tú tienes fuerzas para seguir adelante y Dios va a ayudarte. Dios entonces va adelante de ti. En estas tres palabras yo les pido que recuerden siempre y que se ejerciten siempre en este es el secreto de sobreponernos a todo lo negativo, a lo que va en contra, a las dificultades, a las críticas, al desánimo, a las malas noticias, a las noticias desalentadoras y a las ganas, a lo que nos frena la marcha, a todo lo que nos desalienta. Es momento de que nosotros podamos seguir adelante y podamos fortalecernos en el Señor. En estas tres palabras, entonces yo oré.
Esa es la palabra que yo quiero transmitirte en esta mañana en el nombre del Señor. Entonces yo oré. Son tres palabras, pero que esas tres palabras pueden fortalecer el corazón de alguien. Pastor, me quedé sin empleo y ya no tengo para pagar el arrendo. Pastor, me quedé sin empleo y ya no tengo para comer, no tengo remesa. Pastor, me quedé sin empleo y no sé, tengo un carro que pagar en el banco, tengo una hipoteca que pagar. Pastor, no sé qué voy a hacer. Entonces yo oré. Esta semana hablaba con un líder y sabe que me decía, ayúdame a orar, porque hay personas que han estado a punto de suicidarse, hay otras personas que les ha tocado llevarlas a centros de reposo porque no saben qué hacer, porque deben mucho, porque tienen que pagar mucho y porque la situación se complicó. ¿Qué les decimos a esas personas? Entonces yo oré. Cuando nosotros oramos, aleluya, cuando nosotros buscamos al Señor en oración y nos ponemos delante de Él, las cosas son diferentes, las cosas cambian, las cosas entonces se hacen dóciles, aleluya, y comenzamos a ver como que todo se está clareando y que la mano de Dios entonces la vemos claritica. Nehemías podría haber hecho mil cosas para animar a su pueblo, para vencer los obstáculos, para combatir a sus adversarios, que eran los adversarios de los planes de Dios. Es la verdad. No estaban tanto yéndose en contra de Jeremías, de Nehemías, estaban yendo en contra del mismo Dios, porque el hecho de que fueran a reconstruir Jerusalén y que reconstruyeran el templo, entonces todo eso era de Dios. Pero, ¿sabe? Nehemías no se dio entonces por aludido y dijo, la pelea es conmigo y yo voy a salir. No, él dijo, yo voy a orar y voy a orar en silencio y me voy a poner en comunicación, en contacto con el Dios del cielo, pero elige solo una cosa mejor, orar en medio de la situación. ¿Cuál es mi consejo en esta mañana? Oremos en medio de esta pandemia, pero no le pidamos al Señor que quite esto ya mañana mismo y que todo vuelva a la normalidad de un día para otro. Pidámosle al Señor que nos ayude a sobreponernos, que nos ayude a ser fuertes en medio de tiempos difíciles. Orémosle al Señor para poderle, que Él nos dé fortaleza para salir adelante y dale ánimo a nuestra familia, dale ánimo a nuestro vecino, dale ánimo a las personas. Hay que fortalecernos en medio de la crisis, en medio del problema, en medio de la dificultad. Hay que salir adelante. Sí, hay que salir adelante. Usted puede elegir entonces, en vez de tener temor y en vez de que el lugar de las ilusiones y de los sueños y de la fortaleza se llene de temor y de angustia, usted puede permitir entonces que esos pensamientos se vayan y desaparezcan y que comience a crecer en usted la gracia, la gloria, la esperanza de Dios en medio de todo. Hay que orar y hay que buscar el rostro de Dios, compartir con Él todo lo que pasa, todo lo que se siente, todo lo que nos toca vivir, lo que nos toca vivir, lo que nos está tocando vivir. Quizás es una experiencia que nunca antes quizás la habíamos experimentado, pero decide orar, decidamos orar en vez de quejarnos, decidamos orar en vez de meternos en una depresión tremenda, y encontraremos en esa comunión con el Señor la fuerza y la sabiduría para usted y yo poder seguir adelante. Y la oración va a ayudar a cambiar la perspectiva. La oración va a cambiar las cosas porque nos estamos enfrentando a una situación difícil. Vemos que como que no pasa, pero recién después de orar y solo después de orar, la historia va a cambiar y tiene otro color. Cuando nosotros nos pongamos a orar y a pedirle al Señor, las cosas van a cambiar para tu familia, para la iglesia, van a cambiar para Cali, van a cambiar para Colombia y van a cambiar para el mundo entero. ¿Cuántas cosas en nuestra vida, en la vida de nuestras iglesias y en la vida de nuestros pueblos serían diferentes si nosotros pudiéramos tan siquiera recordar las tres palabras de Nehemías? Entonces yo oré. Y en los momentos decisivos, antes de hacer cualquier cosa, antes de tomar cualquier decisión trascendental, antes de darnos por vencidos y bajar los brazos, antes de resignarnos, antes de elegir, antes de decidir, antes de actuar, buscáramos nosotros el rostro del Señor y le pudiéramos decir, entonces yo voy a orar y el Dios del cielo va a cambiar las cosas y todo va a ser diferente. ¿Por qué no empezamos por allí y le decimos, Señor, voy a orar, Señor, voy a buscar, Señor, voy a rogarte, Señor, voy a pedirte y voy a solicitarte que tú de una manera especial obre poderosamente, y lo vamos a lograr? Vamos a superar esta pandemia.
Vamos a superar estos tiempos difíciles. Vamos a superar estas situaciones complejas. Vamos a salir adelante porque nuestro Dios está en medio de nosotros y Él va adelante. Hay muchos pueblos que están andando solos. Hay muchas personas que están tomando decisiones solas. Nosotros estamos esperanzados en Él. Tenemos nuestra confianza en Él porque Él va adelante de nosotros. Recuerda, los discípulos iban montados en una barquilla y el viento y la mar les era contraria. Pero sabe, a diferencia de los otros que iban en las otras barcas, ellos tenían una ventaja y es que en la barca de ellos iba Jesús y Jesús se levantó cuando la tempestad reció de manera inclemente. Jesús se levantó e increpó al viento, increpó a la mar quedó completamente quieta y la mar quedó callada. Asimismo, en esta barquilla donde nosotros nos subimos en medio de esta pandemia, en medio de esta situación difícil, está Jesús, está nuestro Dios con nosotros y Él nos va a llevar a un puerto seguro. Entonces, en medio de toda situación difícil, elijamos estas tres palabras que eligió Nehemías. Entonces yo oré. Paz de Cristo para todos.